Hola a todos, gracias por acompañarme el día de hoy. Esta es una complacencia para Roslyn Núñez, a quien le agradezco su paciencia y espero que le guste el video. A todos ustedes les pido que me tengan paciencia con sus complacencias y les agradezco mucho que se hayan suscrito y que me sigan dejando sus comentarios. Y pues bueno chicos, en esta ocasión les voy a platicar sobre un rey que al día de hoy es una de las figuras más célebres de la historia escocesa. Él unió a la mayoría de los clanes y al pueblo de Escocia contra los ingleses, restableciendo una Escocia totalmente independiente para su época. Robert de Bruce, mejor conocido como Robert I de Escocia, nació el 11 de julio del año 1274. Era descendiente de la nobleza gaélica y escocesa, y tenía ascendencia normanda. Su padre fue Robert de Bruce, sexto señor de Anardelle, y su madre fue Marjorie, condesa de Carrick. Debido a que él fue el hijo mayor de la pareja, se convirtió pronto en el séptimo conde de Annandale, y además también en conde de Carrick por parte de su madre. Su familia era poderosa y rica, y se ubicaban en la cima de la nobleza escocesa. Se sabe poco de su infancia, más allá que recibió una educación completa, habiendo estudiado los clásicos, la filosofía, la religión, la historia y que hablaba más de 3 idiomas. Además tenía una amplia educación militar en la guerra y las armas. Sus tutores fueron elegidos de clérigos. Sin embargo, como los jóvenes nobles en crecimiento, las actividades al aire libre y los grandes eventos también han sido una gran fascinación para él y sus hermanos. Su infancia transcurrió entre los castillos de la familia, a lo largo de toda Escocia. Su madre falleció a principios del año 1292, heredando a Robert oficialmente su condado. En noviembre del mismo año, Eduardo I de Inglaterra, en nombre de los guardianes de Escocia, otorgó la corona de Escocia vacante al primer primo de su abuelo, John Balliol. Inmediatamente el abuelo y el padre de Robert le cedieron sus títulos para que él pudiese reclamar la corona. Sin embargo, el plan fracasó, pero ahora Robert, de 18 años, tenía títulos y riquezas que le permitían estar presente en la política y en la alta nobleza. Robert se casó en el año 1296 con su primera esposa, Isabela de Mar. La pareja tuvo varios hijos que fallecieron durante la primera infancia, sobreviviendo únicamente una niña. Isabela falleció unos 10 años después del matrimonio. Durante aquellos años, John pudo observar cómo las cosas se complicaban para el rey escocés John, pues el rey de Inglaterra, Eduardo, se estaba moviendo para tomar gran parte del poder en Escocia y dejar de lado al rey escocés. La posición que tomó Robert sorprendió a los otros nobles, cuando él junto a su padre hicieron un juramento a favor de Eduardo I de Inglaterra, en el año 1296. Esta jugada tenía el propósito de hacer a un lado del trono de Escocia a John. Para el año 1297, muchos de los escoceses se habían rebelado contra Edward de Inglaterra. Sin embargo, la familia de Robert tenía una posición complicada. Ahora muchas de las principales familias y gran parte de la población escocesa se encontraban irritados contra el dominio inglés, además porque había miles de tropas inglesas en Escocia. El hombre que comenzó a liderar esta rebelión fue William Wallace. Después de que él ganara una impresionante victoria, Eduardo I de Inglaterra envió a Robert y a otros escoceses juntos con un ejército para poder aplastar la revuelta. Pero en el camino, Robert cambió de opinión y se terminó uniendo a su propia gente, cambiando así de bando. Desafortunadamente, los escoceses fueron derrotados en el año 1298, y aunque Wallace fue asesinado, la habilidad para negociar de Robert le permitió a su familia mantener sus tierras a cambio de otro voto de confianza a Eduardo de Inglaterra. John Balliol había sido obligado a exiliarse por Eduardo, y Robert y otros escoceses fueron nombrados guardianes de Escocia en el año 1299. Durante los siguientes 7 años, Robert junto a Comyn intentaron gobernar Escocia juntos,
pero se odiaban, y ambos reclamaban ser los únicos descendientes directos para poder ocupar el trono vacío de Escocia. 7 años después de la muerte de su primera esposa, Robert creó su propia alianza matrimonial, casándose con Elizabeth de Burgh, proveniente de una de las familias de Irlanda más poderosas. El matrimonio tuvo una buena relación y tuvieron varios hijos, incluido el futuro David II de Escocia. En el año 1306 su esposa fue secuestrada por los ingleses y estuvo recluida por casi 8 años, en los que Robert tuvo que negociar su salida. El mismo año, quien había cogobernado junto a Robert, Comyn, fue asesinado a puñaladas por el propio Robert en una iglesia. Como resultado de este acto, el Papa excomulgó a Robert en una separación del Papa y de la Iglesia escocesa. Sorprendentemente, el clero escocés respaldó los reclamos de Robert y lo declararon legítimo rey de Escocia el 25 de marzo del año 1306. Pero esto no daba por terminada la lucha, pues Eduardo de Inglaterra marchó a Escocia, derrotando a los ejércitos de la familia de Robert y a sus aliados, obligándolo a escapar al norte de Irlanda, donde invernó y regresó a Escocia hasta el año siguiente. Eduardo I de Inglaterra falleció en el año 1307, pero su hijo estaba tan determinado a mantener Escocia como el padre. Durante los siguientes 7 años, Robert y sus hombres pelearon una serie de batallas contra Eduardo II. Finalmente, en junio de 1314, los escoceses de Robert derrotaron a los ingleses. Finalmente liberados de las amenazas inglesas, los ejércitos de Escocia pudieron invadir el norte de Irlanda en el año 1315, en un intento por liberar al país del dominio inglés. En las continuas guerras con Inglaterra, Robert fue incluso coronado como rey supremo de Irlanda en el año 1316. La campaña de Robert en Irlanda se caracterizó por un éxito militar inicial. Sin embargo, los escoceses no lograron conquistar a todos los jefes irlandeses. Finalmente fue derrotado cuando su hermano Edward Bruce fue asesinado en la batalla de Falward. Su segunda y última esposa Elizabeth falleció el 27 de octubre del año 1327 en la residencia real Cullen. Después y poco antes de morir, Robert consiguió uno de sus más grandes éxitos. En mayo de 1328, el rey de Inglaterra, Eduardo III, firmó el Tratado de Edimburgo-Northampton, que reconocía a Escocia como un reino independiente y a Robert como su legítimo rey. Él habría padecido una enfermedad grave para el año 1327. Durante los años siguientes se afirmó que el rey se había enfermado con lepra y habría fallecido. Sin embargo, esto no es más que un rumor. Oficialmente, Robert falleció el 7 de junio del año 1329, en la mansión de Cardross. Después de su muerte, su corazón fue retirado de su cuerpo y acompañado por una serie de caballos con una peregrinación hasta la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Y pues bueno, chicos, eso es básicamente todo lo que conocemos, o más bien un resumen de la historia de Robert I, que pues es conocido porque en los años anteriores a él, Inglaterra había tenido un dominio total sobre Escocia. Hay que recordar que Inglaterra y Escocia a lo largo de su historia pues estuvieron unidos, luego divididos, y siempre había como un deseo por parte de ambos reinos de querer anexar el otro. Y así había sido durante muchos años. Inglaterra había tomado las decisiones sobre Escocia, a pesar de que se habían intentado algunas rebeliones. Digamos que Robert un poco fue quien logró pues unir a las familias para poder liberarse legalmente por medio de un tratado, aunque finalmente ya sabemos que terminan quedando unidas pues tanto Escocia con Inglaterra, con Irlanda del Norte, un poco también por la cercanía, ¿saben? Porque había mucho intercambio de novias y de hermanas y en todos estos matrimonios políticos que al final terminan uniendo los tres reinos. Pero realmente pues Robert fue en ese momento y sigue siendo un ícono
por la manera en la que logró luchar y por la manera en la que logró quedarse con el trono, a pesar de que no era, digamos, un heredero directo. En ese momento pues había como bastantes herederos que podían reclamar la corona. De hecho, se toca un poco este tema en la película Corazón Valiente. No sé quién la haya visto, es una película ya muy viejita, pero se habla sobre todo de esta rebelión en la que finalmente pues muere el protagonista de esa película, aunque la película pues obviamente está muy dramatizada, pero explica un poco, digamos, lo que se vivía en Escocia y lo que estaba viviendo la gente al sentirse tan oprimida por los ingleses y la razón por la que ellos se querían liberar. Aunque irónicamente una vez que lo hacen, pues ahora voltean a Irlanda y lo que pasaba en Irlanda es que ellos se sentían oprimidos tanto por Inglaterra como por Escocia. Entonces por eso es que al final no funciona el intento de adherir Irlanda del Norte a Escocia, aunque se intentó en ese momento. Bueno, a Robert también tenemos la oportunidad de verlo en una película original de Netflix que se llama El Rey Proscrito. No sé quiénes de ustedes la haya visto, me parece que salió el año pasado, es bastante reciente. Y en esta película pues vemos precisamente todos estos juegos, estas guerras, los cambios de poder. Vemos incluso un poco de la relación con su esposa y con la demás gente que lo rodea. Entonces pues también es interesante. Yo ya la vi y aunque realmente no nos muestra, digamos, toda su vida, sí nos muestra las partes más interesantes, entonces por si la quieren ver. Y muchas gracias chicos por acompañarme en este video.